Siempre me dijeron que era la carga de la familia, la inútil que solo sabía llorar y causar problemas. Durante 26 años escuché esas palabras todos los días, hasta que un día decidí que era suficiente. Mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo demostré que estaban completamente equivocados sobre mí. Lo que hice después de conseguir mi primer trabajo los dejó sin palabras para siempre. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores. Eso nos ayuda muchísimo. También comenta de qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde son nuestros seguidores. Crecí en una casa donde el amor parecía ser un recurso limitado, y yo nunca fui merecedora de recibirlo. Mi madre, una mujer de mirada fría y palabras afiladas como cuchillos, tenía una habilidad especial para hacerme sentir invisible. Mi hermano mayor, Roberto, había aprendido de ella el arte de la crueldad silenciosa. Para ellos, yo era simplemente un error, un gasto innecesario, una boca más que alimentar sin ningún propósito real. ¿Por qué no puedes ser como Roberto?, me decía mi madre cada vez que me veía. Él sí sabe lo que quiere en la vida. Tú solo sabes desperdiciar el aire que respiras. Roberto, por su parte, se limitaba a reírse cuando me veía llorar, como si mis lágrimas fueran el mejor entretenimiento que podía tener. Durante años, esas palabras se clavaron en mi alma como astillas. Me levanté tantas mañanas sintiéndome completamente vacía, preguntándome si realmente era tan inútil como ellos decían. Había abandonado la universidad después del segundo semestre, porque Roberto convenció a mi madre de que era un desperdicio de dinero. Clara nunca va a llegar a nada, había dicho con esa sonrisa burlona que tanto odiaba. Es mejor que ese dinero lo usemos para algo que realmente valga la pena. Mi madre asintió sin siquiera mirarme. Así fue como mis sueños de estudiar psicología se desvanecieron como humo. Me quedé en casa, ayudando con las tareas domésticas, cocinando, limpiando, siendo prácticamente invisible. Roberto trabajaba esporádicamente en diferentes empleos, pero siempre terminaba renunciando o siendo despedido. Mi madre trabajaba medio tiempo en una tienda, pero el dinero nunca alcanzaba. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta sobre nuestra casa. La luz, el agua, el gas, el alquiler, todo estaba atrasado. Escuchaba las discusiones nocturnas entre mi madre y Roberto, culpándose mutuamente, pero siempre terminando por señalarme a mí como la razón principal de todos sus problemas. Si no tuviéramos que mantener a Clara, podríamos salir adelante, decía Roberto. Es una carga que ya no podemos sostener. Una noche, mientras lavaba los platos después de cenar sola porque ellos habían salido sin avisarme, tomé una decisión. Ya no podía seguir viviendo así. Ya no podía seguir permitiendo que sus palabras definieran quién era o lo que podía llegar a ser. Al día siguiente, saldría a buscar trabajo, sin importar lo que dijeran. La búsqueda fue más difícil de lo que imaginé. Sin experiencia laboral y con apenas estudios de secundaria, la mayoría de las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera explicar mi situación. Recorrí el barrio durante semanas, entrando a cada tienda, cada oficina, cada lugar que pudiera necesitar ayuda. La desesperación crecía cada día que regresaba a casa con las manos vacías, enfrentándome a las miradas de desprecio de mi familia. ¿Otra vez sin trabajo, Clara?, se burlaba Roberto. ¿Quién iba a querer contratar a alguien como tú? Ni siquiera sabes hablar bien con la gente. Mi madre movía la cabeza con desilusión, como si mi falta de éxito confirmara todas sus predicciones sobre mi inutilidad. Pero entonces, un miércoles por la tarde, vi un letrero pequeño en la ventana de un taller mecánico. Se necesita recepcionista, medio tiempo. Preguntar por don Raúl. El corazón me latió con fuerza. Era una oportunidad, quizás la única que tendría en mucho tiempo. El taller era pequeño y olía a aceite y metal. Don Raúl, un hombre de unos 50 años, con manos manchadas de grasa pero ojos amables, me recibió sin prejuicios. ¿Tienes experiencia?, me preguntó. Le dije la verdad, que no tenía experiencia, pero que estaba dispuesta a aprender y trabajar duro. Algo en mi desesperación silenciosa debió haberle llegado, porque después de hacerme algunas preguntas básicas, me dijo: «Puedes empezar mañana. El horario es de 2 a 8 de la tarde. No pago mucho, pero si trabajas bien, podemos hablar de aumentar las horas». Esa noche llegué a casa con una sonrisa que no podía ocultar. «Conseguí trabajo», anuncié durante la cena. Roberto levantó la vista de su plato con sorpresa burlona. «¿En serio? ¿Dónde? ¿En una esquina pidiendo limosna?». Mi madre ni siquiera reaccionó, como si la noticia no tuviera importancia alguna. «En un taller mecánico», respondí, manteniendo la calma. «Soy recepcionista». Un taller mecánico»,
repitió Roberto riendo. Perfecto para ti, Clara, rodeada de fierros viejos y grasa. Al menos ahí no tendrás que fingir que eres inteligente. Sus palabras me dolieron, pero por primera vez en años no me hicieron llorar. Tenía un trabajo, tenía una oportunidad de demostrar de qué estaba hecha. Esa noche me dormí con una sensación extraña en el pecho, esperanza. Los primeros días en el taller fueron un desafío. Tenía que aprender a manejar las citas, responder el teléfono, lidiar con clientes impacientes y llevar un registro básico de los trabajos. Don Raúl fue paciente conmigo, explicándome cada proceso con calma. No te preocupes por los errores, me decía. Todos los cometemos al principio. Lo importante es que tengas ganas de aprender. Y las tenía. Por primera vez en mi vida, me sentía útil. Los mecánicos del taller, hombres rudos pero de buen corazón, me trataban con respeto. Me preguntaban cómo estaba, me incluían en sus conversaciones durante los descansos, me hacían sentir parte de algo. Era una sensación completamente nueva para mí. En casa, mi trabajo se volvió tema de burla constante. ¿Cómo está la princesa de la grasa?, me preguntaba Roberto cada vez que llegaba. ¿Ya te ascendieron a limpiadora de herramientas? Mi madre se limitaba a suspirar cada vez que me veía llegar con mi ropa oliendo a taller, como si mi trabajo fuera una vergüenza para la familia. Pero yo persistí. Cada día que pasaba, me sentía más segura, más capaz. Don Raúl comenzó a confiarme tareas más importantes, hacer pedidos de repuestos, coordinar con proveedores, incluso ayudar con algunos cálculos básicos. Tienes cabeza para esto, Clara, me dijo un día. Podrías estudiar algo relacionado con administración. Tienes potencial. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. ¿Potencial? Nadie me había dicho nunca que tenía potencial para algo. En casa, esa palabra no existía en el vocabulario que usaban para describirme. Al final de mi primer mes, recibí mi primer sueldo. No era mucho, pero para mí representaba algo invaluable: independencia. Guardé el dinero en un sobre, sintiendo su peso en mis manos. Era el primer dinero que había ganado por mí misma, con mi propio esfuerzo. Esa noche, mientras mi familia dormía, me senté en la cocina con una libreta y comencé a hacer cuentas. Sabía exactamente cuánto debían de cada servicio, cuánto era el alquiler atrasado, cuánto le debían al almacén de la esquina. Durante años había escuchado las discusiones sobre dinero, las quejas sobre las deudas que se acumulaban sin control. La cifra total era exactamente lo que tenía en mi primer sueldo, como si el destino hubiera conspirado para que este momento fuera posible. Durante las siguientes semanas, guardé cada peso que ganaba con una determinación férrea. No me compré ni un dulce, no gasté un centavo en mí misma. Cada vez que mi familia hablaba de las deudas, de lo desesperante que era la situación económica, yo permanecía en silencio, pero por dentro sabía que tenía la solución en mis manos. No sé qué vamos a hacer, decía mi madre una noche, con la voz quebrada por el estrés. Van a cortarnos la luz la próxima semana si no pagamos, y el dueño del apartamento está perdiendo la paciencia con el alquiler. Roberto golpeó la mesa con frustración. Si tan solo Clara contribuyera con algo en lugar de solo gastar, me miró con resentimiento. Tu trabajito de medio tiempo no sirve para nada. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la mesa sin decir palabra y fui a mi habitación. Saqué todos los recibos de pagos que había conseguido durante las últimas semanas, organizándolos cuidadosamente. Había ido personalmente a cada lugar: la compañía de luz, la de agua, la de gas, la inmobiliaria, el almacén del barrio. Había pagado cada centavo de lo que debían. Al día siguiente era sábado. Mi familia desayunaba en silencio, con esa tensión habitual que siempre llenaba la casa. Me acerqué a la mesa con un sobre en las manos. Lo coloqué frente a mi madre sin decir palabra. ¿Qué es esto?, preguntó con desinterés. Ábrelo, fue todo lo que dije. Mi madre abrió el sobre con curiosidad. Sus ojos se fueron agrandando mientras revisaba cada recibo, cada comprobante de pago. Roberto se asomó por encima de su hombro, y su expresión cambió de burla a incredulidad total. ¿Cómo?, balbuceó mi madre. ¿De dónde sacaste este dinero? De mi trabajito de medio tiempo que no sirve para nada, respondí, mirando directamente a Roberto. Pagué todas las deudas de la casa, cada una de ellas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre revisaba los recibos una y otra vez, como si no pudiera creer lo que veía. Roberto me miraba con una mezcla de shock y algo que nunca había visto en sus ojos antes: respeto involuntario. Clara, comenzó mi madre, pero la interrumpí. Durante 26 años me dijeron que era una carga. Continué.
mi voz firme y clara. Me dijeron que era inútil, que solo sabía desperdiciar el aire que respiraba. Me hicieron creer que nunca llegaría a nada. Tomé una pausa, sintiendo como una fuerza nueva crecía dentro de mí. Pero resulta que la inútil de la familia fue la que salvó esta casa de quedarse sin servicios y sin techo. Roberto intentó decir algo, pero lo detuve con un gesto. No he terminado, dije. También quiero que sepan que esta es mi despedida. Me voy de esta casa. Ya no seré más su carga. La bombshell cayó como un meteorito en la mesa del desayuno. Mi madre se puso pálida. ¿Te vas? ¿A dónde? ¿Cómo vas a vivir? Eso ya no es su problema, respondí. Durante años me dijeron que era un gasto innecesario. Bueno, ahora ya no tendrán que preocuparse por eso. Me dirigí a mi habitación y saqué una maleta que había estado empacando en secreto durante días. No tenía muchas cosas, pero las pocas que eran verdaderamente mías cabían perfectamente. Cuando salí, mi familia seguía sentada en la mesa, en estado de shock. «Clara, no puedes irte así», dijo mi madre, con una voz que sonaba diferente, casi suplicante. «Esta es tu casa, somos tu familia». «Una familia que nunca me trató como tal», respondí. «Una familia que me hizo sentir invisible y despreciada cada día de mi vida». Roberto finalmente encontró su voz. «Clara, nosotros, tal vez fuimos muy duros contigo». «¿Tal vez?», repetí con una sonrisa amarga. «Roberto, tú me dijiste literalmente que era mejor que me muriera para que ustedes pudieran ser felices. ¿Lo recuerdas? Fue el día de tu cumpleaños del año pasado». La culpa se reflejó en su rostro. Sí lo recordaba. «Pero mira lo que hiciste», continuó mi madre, señalando los recibos. «Esto demuestra que eres parte de esta familia, que nos importas». «No», respondí firmemente. «Esto demuestra que tenía razón en irme, porque hasta en este momento, en lugar de disculparse por años de maltrato, están tratando de manipularme para que me quede». Don Raúl me había ayudado a encontrar una pequeña habitación en alquiler cerca del taller. Era diminuta, pero era mía. Por primera vez en mi vida, tendría un espacio donde nadie me haría sentir mal por existir. Caminé hacia la puerta con mi maleta en la mano. Mi familia me siguió, como si no pudieran creer que realmente me estaba yendo. «Clara, por favor», insistió mi madre. «Podemos hablar de esto. Podemos cambiar». Me detuve en el umbral y me volví hacia ellos. «Pueden cambiar», dije, «pero ya no es mi responsabilidad esperarlos. He desperdiciado 26 años de mi vida esperando a que me vieran como algo más que una carga. No voy a desperdiciar ni un día más». Y con esas palabras, cerré la puerta detrás de mí. Los primeros meses viviendo sola fueron una mezcla de libertad embriagadora y soledad profunda. Mi pequeña habitación era un refugio, pero a veces el silencio se volvía ensordecedor. Había crecido acostumbrada al ruido constante del conflicto, y la paz de mi nuevo hogar se sentía extraña al principio. En el taller, don Raúl notó mi cambio de actitud. Ya no llegaba cada día cargando el peso invisible de la humillación familiar. «Te ves diferente, Clara», me dijo un día, más segura. Y tenía razón. Sin las voces constantes diciéndome lo que no podía hacer, comencé a descubrir lo que sí podía hacer. Don Raúl me había aumentado las horas y el sueldo, impresionado por mi dedicación y eficiencia. Pero más importante aún, había comenzado a sugerirme que considerara estudiar. «Hay cursos nocturnos de administración de empresas», me dijo. «Con lo que ganas aquí, podrías pagarlos, y yo podría ajustar tu horario para que puedas asistir». La idea me emocionó y me aterró al mismo tiempo. Durante tanto tiempo había escuchado que no era lo suficientemente inteligente para estudiar, que parte de mí aún lo creía, pero otra parte, una parte que crecía cada día, susurraba que tal vez era hora de intentarlo. Me inscribí en el curso 3 meses después de mudarme. La primera noche, sentada en esa aula llena de adultos que, como yo, habían decidido darle una segunda oportunidad a sus sueños, sentí algo que no había experimentado en años: esperanza genuina. Estudiar mientras trabajaba no era fácil. Llegaba al taller a las 7 de la mañana, trabajaba hasta las 5 de la tarde, cenaba algo rápido en mi habitación y luego me dirigía a la universidad para las clases nocturnas. Los fines de semana los dedicaba a hacer tareas y estudiar para los exámenes. Pero cada pequeño logro se sentía monumental. Mi primera calificación alta, mi primer proyecto bien evaluado, la primera vez que un profesor elogió mi trabajo frente a la clase. Cada momento era una victoria contra todas las voces que me habían dicho que no era capaz. Durante este tiempo, mi familia intentó contactarme varias veces.
Roberto apareció en el taller una tarde, con aspecto desaliñado y ojos suplicantes. «Clara, necesitamos hablar», me dijo cuando salí del trabajo. «No hay nada que hablar», respondí, continuando mi camino hacia la parada del autobús. «Por favor», insistió, siguiéndome. «Las cosas no han estado bien en casa desde que te fuiste». Me detuve y lo miré. «¿Y eso es mi problema?» «Clara, somos familia. Sé que cometimos errores». «¿Errores?», repetí, sin poder evitar la amargura en mi voz. «Roberto, ustedes no cometieron errores. Ustedes eligieron conscientemente hacerme sentir como basura durante años. Pero tú pagaste las deudas», dijo débilmente. «Eso mostró que nos querías». «Pagué las deudas porque no quería que los echaran a la calle», expliqué. «No porque ustedes se lo merecieran, sino porque a pesar de todo, no soy una mala persona. Algo que ustedes nunca entendieron». Roberto se quedó callado por un momento. ¿Podrías volver? Mamá está diferente. Habla de ti todo el tiempo. Dice que se arrepiente. Dile a mamá que su arrepentimiento llegó demasiado tarde, respondí. Y dile también que espero que haya aprendido a valorar lo que tiene antes de perderlo. Esa fue la última vez que hablé con algún miembro de mi familia durante casi un año. Mi vida tomó un ritmo que nunca había imaginado posible. Me levantaba cada mañana con propósito. Trabajaba con dedicación, estudiaba con pasión. Los profesores comenzaron a notar mi empeño. Algunos me ofrecieron trabajos de medio tiempo relacionados con lo que estaba aprendiendo. Pequeñas consultorías, proyectos de organización, trabajos de administración para pequeñas empresas del barrio. Don Raúl, viendo mi crecimiento, me propuso algo que cambió mi perspectiva completamente. «Clara», me dijo un día, «he estado pensando en expandir el negocio. Necesito a alguien que maneje toda la parte administrativa, alguien en quien confíe completamente. ¿Te interesaría ser mi socia menor?». La propuesta me dejó sin palabras. ¿Socia? ¿Yo? ¿La que había sido considerada inútil por su propia familia? «No tengo dinero para invertir», le dije honestamente. «No necesito tu dinero», respondió. «Necesito tu cerebro, tu dedicación, tu honestidad. He visto cómo trabajas, cómo piensas. Tienes algo que no se puede enseñar. Integridad y visión». Acepté, por supuesto, y así comenzó una nueva etapa de mi vida. Mientras terminaba mis estudios nocturnos, durante el día transformaba la administración del taller. Implementé sistemas de control de inventario, mejoré la atención al cliente, establecí alianzas con proveedores. En 6 meses, los ingresos del taller habían aumentado un 40%, pero mi crecimiento no se detuvo allí. Una de mis profesoras, doctora Martínez, me sugirió que considerara especializarme en administración de pequeñas empresas. «Tienes un talento natural para esto, Clara», me dijo. «Deberías pensar en hacer una maestría». ¿Una maestría? La niña que había sido obligada a abandonar la universidad porque nunca llegaría a nada, ahora estaba considerando estudios de posgrado. La ironía era casi poética. Me gradué de mi carrera técnica con honores. El día de la graduación, sentada en esa ceremonia rodeada de familia y amigos de mis compañeros, sentí una punzada de soledad. Pero también sentí orgullo, un orgullo que venía desde muy adentro, puro y genuino. Don Raúl estaba allí, por supuesto. Se había convertido en algo así como una figura paterna para mí. «Estoy orgulloso de ti, mija», me dijo después de la ceremonia, «pero esto es solo el comienzo». Y tenía razón. Con mi título en mano y la experiencia práctica del taller, comencé a ofrecer servicios de consultoría a otras pequeñas empresas. Mi reputación se extendió rápidamente. Era la chica que había transformado un taller mecánico pequeño en uno de los más exitosos del sector. Un año después de graduarme, recibí una oferta que nunca había imaginado. Una cadena de talleres mecánicos quería que desarrollara un sistema de administración que pudieran implementar en todas sus sucursales. El contrato era por una suma que representaba más dinero del que había visto en toda mi vida. Mientras revisaba la propuesta en mi pequeña oficina, había alquilado un espacio para mi empresa de consultoría. Reflexioné sobre el camino recorrido. Desde la chica que lloraba cada noche sintiéndose inútil, hasta la profesional que tenía empresas importantes buscando sus servicios. Fue entonces cuando decidí que era momento de hacer una visita. El barrio no había cambiado mucho, pero yo sí. Bajé de mi auto. Había podido comprarme uno usado pero en excelente estado, y caminé hacia la casa donde había crecido. Mi corazón latía con fuerza, pero no era el latido del miedo que solía acompañarme. Era anticipación. Toqué la puerta. Mi madre abrió, y su reacción fue exactamente lo que había esperado.
Su rostro pasó por una serie de emociones: sorpresa, shock, incredulidad y finalmente algo parecido a la admiración. Clara, susurró, como si estuviera viendo un fantasma. Hola, mamá, respondí con calma. Me invitó a pasar, gritándole a Roberto que viniera. Cuando mi hermano apareció, su reacción fue aún más dramática que la de mi madre. Me miró de arriba a abajo, notando mi ropa profesional, mi nueva actitud, la confianza que irradiaba. «Te ves diferente», dijo Roberto, claramente sin saber qué más decir. «Me veo como alguien que sabe cuánto vale», respondí. Nos sentamos en la sala, esa misma sala donde había escuchado tantas palabras hirientes. Pero ahora el ambiente era completamente diferente. Ellos estaban nerviosos, casi intimidados. Yo estaba completamente en control. «¿Cómo has estado?», preguntó mi madre, con una voz que sonaba pequeña. «He estado muy bien», respondí. «Me gradué con honores de Administración de Empresas. Tengo mi propia empresa de consultoría. Soy socia de un taller mecánico que ha triplicado sus ganancias desde que llegué. Y acabo de firmar un contrato que me permitirá comprarme mi propio apartamento». El silencio que siguió fue denso. Roberto miraba al suelo, claramente avergonzado. Mi madre tenía lágrimas en los ojos. «Clara, comenzó mi madre, pero la detuve suavemente. «No vine aquí para que se disculparan», dije. «Vine porque quería que vieran en qué se convirtió su carga inútil. Nunca debimos tratarte así», murmuró Roberto. «Yo nunca debí todas esas cosas horribles que te dije». «No», concordé. «No debieron. Pero ¿saben qué? Al final me hicieron un favor». Los dos me miraron con confusión. «Me obligaron a ser fuerte», expliqué. «Me obligaron a demostrarme a mí misma de qué estaba hecha. Si hubieran sido una familia amorosa y de apoyo, tal vez nunca habría desarrollado esta determinación, esta necesidad de demostrar mi valor». Mi madre lloraba abiertamente ahora. «Estamos tan orgullosos de ti», susurró. «Eso es bonito», respondí. «Pero su orgullo ya no es importante para mí. Durante 26 años busqué su aprobación, su amor, su reconocimiento. Ahora tengo algo mucho mejor, mi propia aprobación». Me levanté para irme. Había dicho lo que vine a decir. «¿Podrías...?» comenzó mi madre. «¿Podrías visitarnos de vez en cuando? ¿Podríamos intentar ser una familia de verdad?» La miré por un largo momento. «Tal vez», dije finalmente. «Pero si eso sucede, será en mis términos. Y tendría que ver un cambio real, no solo palabras». Salí de esa casa sintiéndome completamente liberada. No había ido por venganza, sino por cierre. Necesitaba que vieran en qué me había convertido, no para herirlos, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Meses después, mi madre comenzó a llamarme ocasionalmente. Conversaciones cortas, cuidadosas, donde ella preguntaba cómo estaba y me contaba pequeños detalles de su vida. Roberto también hizo algunos intentos de acercamiento. No rechacé completamente sus esfuerzos, pero tampoco corría a abrazarlos. La relación que construimos posteriormente fue diferente. Ya no era la niña desesperada por su amor, era una adulta exitosa que podía elegir darles una oportunidad o no. Y esa diferencia de poder cambió toda la dinámica familiar. Hoy, mientras escribo esta historia desde mi propia oficina, en mi propio apartamento, rodeada de diplomas y reconocimientos que nunca imaginé que tendría, puedo decir con certeza que a veces las cosas más dolorosas de nuestra vida terminan siendo las que más nos fortalecen. Ya no soy la carga de nadie. Soy Clara, empresaria, consultora, mujer independiente. Soy la autora de mi propia historia, y qué historia tan hermosa resultó ser.